Hola, buenas noches. Buenas noches, estimada comunidad contable. Les envío un fuerte saludo, un gran abrazo para, bueno, dar inicio a esta reunión de este día lunes. En este caso vamos a hablar sobre las consideraciones e informe de cumplimiento financiero, más conocido como el ICT, ¿no? Eh, bueno, en este caso el máster Rugel nos estará acompañando en unos momentos, pero para comenzar la reunión vamos a dar inicio presentando las siguientes diapositivas y teniendo en consideración lo que es el informe de cumplimiento tributario ICT. Listo. Entonces, bueno, primero veamos cuántas personas están en el chat. Tenemos 45 personas. Si pueden ir compartiendo desde qué lugar nos están acompañando. Un saludo para Ronnie. Tenemos a Vanessa, tenemos a Yaira en el chat. Y bueno, pues vamos a comenzar en cuanto a qué es el ICT. Bien, entonces nos dice que el ICT es el informe de cumplimiento tributario, es un documento que muestra la opinión del auditor, que también muestra las obligaciones tributarias vigentes de un contribuyente sobre un periodo fiscal específico. Para el efecto, se debe elaborar un conjunto de anexos establecidos para esta administración. Entonces, nos dice que el anexo ICT no es nada más que la opinión del auditor externo en cuanto a los estados financieros que se presentaron en el periodo fiscal pasado, pues, ¿no? En este caso sería para el año 2023. Pero, ¿quiénes tienen la obligación de presentar el anexo ICT? Bien, entonces tenemos como obligación todas las personas, bueno, en este caso serían las personas jurídicas, las empresas, que estuvieron sujetas a auditoría externa en el periodo 2023. Tenemos las compañías nacionales de economía mixta, anónimas y sociedades por acciones simplificadas, con participación de personas jurídicas de derecho público, que superen los $100.000, pues, ¿no? También están las sucursales de compañías o empresas extranjeras organizadas como personas jurídicas que se hubieran establecido en el Ecuador, siempre que los activos excedan los $100.000 de los Estados Unidos de América, pues, ¿no? Que es la moneda que se maneja en nuestro país. También están las compañías nacionales anónimas de responsabilidad limitada en comandita por acciones y sociedades por acciones simplificadas cuyos montos de activos superen los $500.000. También tenemos las compañías sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, obligadas a presentar balances consolidados. Entonces, en pocas palabras, todas las compañías que estuvieron sujetas a un informe de auditoría externa por el periodo 2023, ¿no? Ahora, ¿qué contiene el ICT? Nos dice que contiene la opinión del auditor externo sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias y las recomendaciones sobre aspectos tributarios en formato PDF firmado por el auditor o, en este caso, por la firma auditora. También podría ser, recordemos que al contratar un servicio de auditoría externa, tenemos personas naturales que dan este servicio, calificadas como auditores externos, y también a las firmas auditoras que nos dan este servicio como personas jurídicas, en este caso empresas, ¿no? También tenemos el reporte del anexo del informe de cumplimiento tributario, el ICT, realizado por auditor externo en formato PDF. Y asimismo, se nos pide que también tengamos este informe en formato Excel. También se nos pide los anexos ICT elaborados por el contribuyente editado
Y también tenemos el informe de auditoría de estados financieros que incluye la opinión del auditor y los estados financieros auditados junto con las notas a los estados financieros en formato PDF, firmado por el auditor, pues, ¿no? Bien, entonces también tenemos lo que son los requisitos. En este caso, ¿qué requisitos se nos pide para completar la carga de los anexos ICT en el portal del SRI? Recordemos que la obligación es para las empresas, para el sujeto pasivo, que tiene que subir y cumplir con esta obligación de presentar los anexos ICT en su portal del SRI. Entonces, al momento de subir toda esta información que comprenden los anexos ICT, se nos va a pedir la siguiente información, comenzando con el nombramiento de representante legal, inscrito en el registro mercantil y el registro de sociedades. También nos va a pedir nuevamente la opinión del auditor externo sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y las recomendaciones sobre los aspectos tributarios en formato PDF. Nos pide en los anexos del ICT en formato PDF y en formato Excel, y también nos pide el reporte del anexo del informe de cumplimiento tributario en formato PDF generado en la página web del SRI. Esto ya lo vamos a ver cómo se lo genera en la página del SRI. Y al final nos pide el informe del auditor externo completo, ¿no? Con los estados financieros firmados, la opinión y las notas de los estados financieros. ¿Cuáles son los responsables de elaborar el anexo ICT? Bueno, en este caso nos dice que el responsable de realizar los anexos ICT le corresponde a las personas naturales o jurídicas calificadas como auditores externos. Obviamente por la Superintendencia de Compañías, y nos dice que en este caso, pues no, tiene que ser en efecto lo que sería la auditoría externa del año pasado o el periodo fiscal auditado. Para el efecto, los auditores deben suscribir el acuerdo de responsabilidad para obtener la clave de acceso al sistema de informes de cumplimiento tributario, el cual permitirá que se otorgue la clave de acceso y se deba hacer por una única vez. La responsabilidad de la presentación del trámite del informe de cumplimiento tributario ICT le corresponde al contribuyente auditado. Entonces, para que quede claro, el responsable de elaborar los anexos ICT, en este caso es el auditor externo, ¿no? Sea una persona natural o sea una firma auditora calificada por la Superintendencia de Compañías, conocida como una persona jurídica, ¿no? ¿Y cuál es el responsable de subir estos anexos en el portal del SRI y cumplir con esta obligación? En este caso sería el ente auditado, ¿no? También se nos entregaron las fechas de presentación para el cumplimiento de este informe. Todas las empresas que tengan un RUC y han sido auditadas en el periodo anterior y tengan su informe de auditoría, deben presentarlo según el noveno dígito del RUC para este mes de julio. Entonces, lo podemos ver según la siguiente tabla. Y esas son las fechas obligatorias en cual eh, los, la persona jurídica, las empresas auditadas, deben presentar este anexo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no cumplimos con esta obligación? Entonces, aquí es donde recaemos en el tema de las sanciones. Tenemos las sanciones para el auditor externo y tenemos las sanciones también para el ente auditado. ¿Cuáles son las sanciones para los auditores externos? Entonces, nos dice que los auditores externos que no cumplan con la obligación de incluir en los dictámenes que emitan sobre los estados financieros de las sociedades que auditan su opinión respecto del cumplimiento por estas de sus obligaciones tributarias, incurrirán en contravención y consecuentemente aplicará la sanción pecuniaria prevista en el Código Tributario, el instructivo para la aplicación de sanciones pecuniarias. También tenemos las sanciones para el sujeto pasivo, en este caso las empresas, que no cumplen al subir este informe en la página del SRI, y nos dice que en este caso una de las sanciones sería por un lapso mínimo de 7 días, el contribuyente infractor será en este caso clausurado sus establecimientos en el cual lleva su actividad económica y no será levantada hasta que se cumpla con las obligaciones. También nos dice que la presentación tardía o incompleta
de lo señalado en el presente resolución, constituirá falta reglamentaria y será sancionada de conformidad con lo señalado en el Código Tributario. ¿Cuáles son estas faltas reglamentarias? Pues son las que ya todos conocemos, ¿no? Entonces, nos dice que las faltas reglamentarias en materia tributaria son las que están normadas reglamentariamente por disposiciones administrativas, y en la parte de abajo nos dice, pues específicamente, que las sanciones con multa que no sea inferior a $30 ni exceda de $1.000 de los Estados Unidos de Norteamérica, pues, ¿no? Bien, acá tenemos otro tipo de multa, pues, ¿no? Sanciones, asimismo, para el sujeto pasivo en caso de que no cumpla con con esta obligación, y en este caso podemos ver un cuadrito donde se nos separa por tipo de contribuyente. Tenemos contribuyentes especiales, sociedades con fines de lucro, persona natural no obligada a llevar contabilidad y sociedades sin fines de lucro. Entonces nos dice que por la no entrega de la información tenemos una multa de 6 salarios o remuneraciones básicas, y asimismo la no entrega de información dentro del plazo otorgado eh, está dentro de las 3 remuneraciones básicas, ¿no? Y así podemos ver un rango según el tipo de contribuyente. Bien, ahora, para la presentación del informe ICT, lo hacemos las personas jurídicas que tuvieron su informe de auditoría externa en el periodo anterior, año 2023, deben ingresar a su portal del SRI con su usuario y clave. En el portal de trámites y notificaciones es donde se debe subir el informe ICT. Entonces, como todos conocemos la página, tenemos en la parte de trámites y notificaciones, ponemos donde dice ingreso de trámites y anexos, y por consiguiente ponemos donde dice ingresar un trámite. Así le va, tal cual como está aquí, le va a salir en la página, y luego de poner en ingresar en un trámite, escogemos la siguiente opción: entrega y recepción de información fiscal. Luego de escoger esta opción, le damos clic en el icono de buscar, y se nos va a abrir la siguiente pestaña, pues, ¿no? Con las siguientes opciones. En la parte última encontramos la que dice informe de cumplimiento tributario, que corresponde al anexo ICT. Escogemos esta opción, ponemos siguiente, y se nos va a abrir esta siguiente pestaña en donde nos dice cuáles son los campos obligatorios que debemos cumplir y debemos llenar cargando la información que ya pudimos ver en las diapositivas pasadas. Entonces, nos pide la siguiente información: el nombramiento del representante legal, la opinión del auditor externo, el anexo del informe eh, del, del anexo ICT en formato PDF y en formato Excel. Asimismo, nos pide el reporte del anexo del informe de cumplimiento tributario emitido por el auditor externo. Esto es un informe asimismo en formato PDF, y todos estos anexos se los debe cargar en la página, pues, ¿no? Ahora, después de después de tener toda esta información y poderla cargar a la página, viene la parte importante, pues, ¿no? ¿Cómo llenamos el ICT? Para eso, yo tengo aquí el anexo ICT para este año. Para este año cuenta con 11 anexos, 11 pestañas, el cual hay que llenarlo una por una. Deben tener en cuenta que cada campo que se encuentra dentro del ICT, cada recuadro, cada información que se nos pide, debe ser llenada con información verídica, debe ser llenada con información verificada y validada con el formulario 101 que la empresa debió haber presentado en el mes de abril, y asimismo cotejada con nuestro informe de auditoría externa, pues, ¿no? Nuestra primera pestaña, o en este caso nos habla de un índice. En este caso el índice nos da un resumen de qué podemos encontrar en cada uno de los anexos. Entonces, en cada uno de los anexos nos pide información específica. Y en este índice, donde dice, en la parte de la fila que nos dice aplica, en esta fila, debemos ir colocando si nuestra empresa auditada aplica sí o no para llenar este anexo.
y esta información debe ser llenada. Me he encontrado con casos que las empresas llenan su anexo ICT y se olvidan en el índice poner si aplican o no al llenado de tal anexo. Y por eso llegan a tener cierta observación o el auditor externo dice, no, deben corregir, porque si no, al momento de enviar, el SRI entiende de que no se llenó ese anexo y de que no aplica. Ahora, si podemos hacer un pequeño resumen de cada uno de los anexos y eh, qué nos pide, qué información nos pide en cada uno de los anexos, aquí nos da un pequeño resumen, pues, ¿no? Pero vamos a irlo viendo directamente en cada uno de los anexos, pues, ¿no? Primero, e importante, llenar el encabezado. Nos pide la razón social, nos pide el RUC de la compañía y nos pide el año o ejercicio fiscal auditado, en este caso año 2023. Y esta información debe ser llenada en todas las pestañas. Ahora, comencemos con la primera pestaña que corresponde al anexo número 1. Bien, nos dice el anexo número 1 que nos solicita la siguiente información. Seguimiento de las observaciones y recomendaciones sobre aspectos tributarios y detalle de consultas tributarias vinculantes. ¿A qué se refiere con observaciones y recomendaciones de aspectos tributarios? En este caso nos dice seguimiento. Debemos tener en cuenta que la información que nos pide es en base a los aspectos tributarios del ejercicio fiscal anterior, es decir, del año 2022. En este caso, eh, nos pide información del año 2023, pero aquí nos pide seguimiento de las observaciones y recomendaciones del auditor externo en cuanto al periodo fiscal 2022. Si nuestra empresa, eh, el año 2023, fue su primer año de auditoría, en este caso no aplicaría, pues, ¿no? Entonces, eh, un momentito, creo que se me cerró la página. Me confirma si pueden ver lo que estoy compartiendo. Denme un segundito que se me cerró la pestaña. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches. A lo mejor, a lo mejor yo te quité la administración. Déjame. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? A lo mejor te quité ¿cómo es? La anfitrión. Déjame ver. No te escucho. No te escucho. Déjame, déjame ver. oh, in- Déjame ver cómo lo pongo acá. Espérame un ratito. Déjame. A ver. Ahí. Ahí, Ricardo. Eh, no sé, tú estás como asistente a SEC. ¿Quién está como asistente a SEC? Listo. Entonces, en el caso de que nuestra compañía tuvo su primer año de auditoría en el año 2023 y por ende no tuvo
observaciones ni recomendaciones a seguir en ese año, en este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí en grandecito la palabra no aplica en medio del recuadro. No importa si el recuadro viene con estos ejemplos o si tiene alguna información dentro. En el momento que nosotros le ponemos no aplica de esta manera, este recuadro queda anulado y se entiende que el anexo número 1 para nosotros no aplica. Entonces, venimos acá al índice y le ponemos no. Ahora, en el caso de que sí apliquemos, pues simplemente tenemos aquí un pequeño ejemplo y se nos pone poner la observación que nos hizo el auditor externo, en este caso una observación de depreciación por revalúo, propiedad, planta y equipo. ¿Qué recomendación? Se nos recomendó registrar como gasto no deducible. ¿Cuál es el valor? $5.000. Fecha de implementación. Y llenamos los campos, bueno. Los campos no son tan difíciles de completar, simplemente seguir la secuencia y llenar acorde a la información que se nos pide. Bien, entonces, continuando con los demás anexos, tenemos el anexo número 2. En el anexo número 2, yo creo que es el que más nos cuesta a veces llenar, porque es el que un poquito más de tiempo nos toma, ya que se nos pide aquí el detalle de la declaración del impuesto a la renta, es decir, el mapeo del formulario 101 de impuesto a la renta que las compañías tienen la obligación de presentar en el mes de abril de todos los años. Bueno, ahora, este año hay una pequeña adecuación que ahora se nos pide hacerlo con un saldo inicial, movimientos del año del debe y movimientos del año del haber, para así llegar a un saldo final. Ahora, ¿cuál es mi recomendación para ustedes? Solicitar a las compañías que les faciliten el balance de comprobación de sumas y saldo que nos da estos valores, ¿no? Saldo inicial, debe haber y saldo final. Esto adecuado al formulario 101. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Tenemos nuestro formulario 101, tenemos el mapeo, tenemos el balance de comprobación de sumas y saldo y lo que hacemos es traspasar los valores, ¿no? Respetando el formato que nos da el anexo ICT, pues, ¿no? Entonces, ¿qué nos pide? El primer punto que nos pide es el número del casillero. Comenzamos por el primer casillero, el casillero 311, que es el efectivo equivalente de efectivo. Ponemos el nombre del casillero, podemos copiar y pegar directamente del formulario 101 y ponemos el valor que se declaró en ese casillero. Ahora, del lado de acá, donde nos pide la información contable, nos pide el código de la cuenta contable. En este caso, la mayoría de los sistemas contables nos ayudan con un código de cuenta. Tenemos un plan de cuentas, en el caso de que no lo tengan, podemos descargar uno de internet y adecuarlo a nuestro estado financiero para poder cumplir con este punto y llenarlo de manera informativa. Ponemos el nombre de la cuenta que según manejemos nuestros estados financieros. En este caso tenemos caja de efectivo, Banco Pichincha, puede ser Banco Guayaquil, Banco Bolivariano, podemos tener caja general, podemos tener caja chica, y toda esa agrupación de cuentas conforman el casillero 301, que es efectivo y carente de efectivo, y ponemos el detalle de los saldos, ¿no? Como les indicaba, respetando siempre el formato que nos da el formato del anexo ICT, pues, ¿no? Esto viene con una fórmula, si la pueden ver aquí, el cual nos va a ayudar al saldo final. Es importante siempre respetar este formato para así no tener ninguna observación de parte del auditor o al momento de subirlo al SRI, que después no nos digan que lo hemos hecho mal, pues, ¿no? Ahora, si ustedes tienen en cuenta, pues, los movimientos de el estado de resultados, de ingresos, de costos y gastos, no tienen saldo inicial. Entonces, en este caso, como tenemos aquí el ejemplo de los ingresos,
el saldo inicial va a ser cero, pero si tenemos movimiento del año, puede ser de debe o de haber, según el movimiento que haya habido en el año, y llegamos a un saldo final. Asimismo, tiene que ser para las cuentas de costos y para las cuentas de gastos. Llenamos y podemos traspasar aquí el mapeo, y así podemos cumplir con este anexo de la manera correcta, pues no, tal y cual como nos exige el informe de cumplimiento tributario ICT. Esto debe llenarlo todas las empresas. Aquí no es posible que una empresa me diga no aplico este anexo, porque si no, no debió haber tenido auditoría externa. Y así podemos tener de manera adecuada cumplir este anexo. Y por último, para saber que hemos hecho bien, tenemos aquí la fila de diferencias, donde no deberíamos tener en ningún momento ninguna diferencia, porque nuestro mapeo está siempre de acuerdo a lo que declaramos en el formulario 101 del impuesto a la renta. Aquí en el cuadro de observaciones, simplemente en el caso de que haya alguna observación o de algún comentario, lo podemos poner, pero por lo general no es necesario. Ahora, continuamos con el anexo número 3, en el cual se nos indica que debemos llenar la siguiente información: ingresos exentos, ingresos no objetos de impuesto a la renta, ingresos sujetos a impuesto a la renta único y ingresos sujetos al RIMPE. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer para saber si nuestra compañía aplica a llenar este tercer anexo? Pues vamos a ir al formulario 101 y vamos a verificar los siguientes casilleros. Bueno, en la parte de la conciliación tributaria nos pide, tenemos el casillero 805 que nos dice otras rentas exentas e ingresos no objeto al impuesto a la renta, donde en el caso que nuestra compañía se haya tenido ese tipo de ingresos, pues habremos declarado un valor en este casillero. En este caso tenemos cero, por ende, aquí vamos a poner que no aplica, pues, ¿no? En el caso de que sí aplica, simplemente seguimos el formato, nos pide la identificación del ingreso, el número del casillero de la declaración, el código de la cuenta, el nombre de la cuenta contable, la descripción, y nos pide la normativa de respaldo por el cual nosotros nos respaldamos de que dicho ingreso nosotros lo, lo manifestamos como un ingreso exento, pues no. Y asimismo, en el siguiente cuadrito acá, nos pide la información de los casilleros que van acorde a este ingreso, pues, ¿no? Y esto debe cuadrar según el detalle que pongamos en la parte de aquí arriba. Si nosotros ponemos aquí 3 cuentas de ingresos exentos con valores de 500, 250 o $1000, esto me da una suma de 1750. Y en alguno de estos casilleros, en donde detallamos estos ingresos, pues deberíamos tener cuadrado este valor, en este caso 1750, y según el formato que nos da el anexo ICT, no tendremos ninguna diferencia, pues, ¿no? Y así estaríamos llenando de manera correcta este anexo. En este caso específico de esta empresa, no aplica a menos que en uno de los casilleros sí tenga. Por ejemplo, aquí abajito, en el casillero 1112, sí tiene un valor de ingresos exentos, en el cual nos dice ingresos sujetos al impuesto de la renta del régimen impositivo de microempresas o del régimen simplificado RIMPE, y este valor se lo debe trasladar a este casillero que nos pide informativo, pues, ¿no? Para seguir el ejemplo que está aquí, nos dice que nosotros declaramos aquí 154.982,44, y nosotros acá en nuestro detalle pondremos todas las cuentas que corresponden a ese ingreso exento o ese ingreso correspondiente al régimen RIMPE. Y en nuestro detalle, que puede que sean 20 cuentas o puede que sean solo dos, pues debería darnos la suma de estos 154.000. Y por ende, no tenemos ninguna diferencia. Y así cumpliremos con este anexo número 3. En el caso de como que no aplique, pues simplemente hacemos lo mismo que hicimos acá.
yo lo que hago es copiar este cuadrito y lo pego. Y asimismo lo pego acá abajo, porque todo cuadro que tenga información y yo no aplique, pues lo debería poner no aplica. Listo. Entonces, seguimos con el anexo número 4, y el cual nos pide conciliación tributaria de diferencias permanentes, y aquí nos pide la siguiente información: gastos no deducibles locales y del exterior, gastos incurridos para generar ingresos exentos, gastos atribuidos a ingresos no objetos de impuesto a la renta, gastos incurridos por generar ingresos sujetos a impuesto a la renta único, costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos al impuesto a la renta RIMPE. Entonces, de igual manera, el mismo formato parecido al anexo anterior, vamos y verificamos en nuestro formulario 101 del año 2023 si aplicamos a este anexo según lo que declaramos, ¿no? Entonces, tenemos en el casillero 806 gastos no deducibles locales, gastos no deducibles del exterior, y toda la información que nos pide, según esta empresa, no se declaró ningún valor, pero acá abajo sí declaramos un valor de costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos al impuesto a la renta del régimen RIMPE por 194.000. Entonces, este es el casillero 1113. Si nosotros venimos al casillero 1113, llenamos según ese valor. En este caso nos dice 194.696. Y el detalle que nosotros llenemos aquí arriba de todos esos ingresos o gastos exentos, según lo que identificamos, según nuestro formulario 101, debe cuadrar con lo que nosotros tenemos en el casillero 1113 de nuestro formulario de impuesto a la renta. Asimismo, en el caso de que no apliquemos, simplemente lo que hacemos es pegar el no aplica. Y esto lo vamos a hacer por cada uno de los cuadros que nos exige información, ya que si lo dejamos sin el no aplica, puede darse a entender de que si hay información que debió haberse sido declarada en esos casilleros. Eh, y bueno, pues simplemente seguir el formato. Aquí nos pide asimismo, como en el casillero anterior, la normativa por el cual nosotros nos sujetamos a por qué ese gasto es no deducible o a por qué ese ingreso es exento, y llenamos esa información, pues no. No olvidemos también verificar que en todas las pestañas de cada uno de los anexos esté llenada esta información del encabezado. Bien, ahora seguimos con el siguiente anexo. En este caso, ¿qué nos solicita aquí? Nos dice deducciones adicionales o diferencias permanentes. Asimismo, nos pide un detalle y conciliación de las deducciones adicionales, pero lo primero que vamos a hacer es otra vez verificar si nuestra empresa aplica a llenar esa información. Entonces, si venimos a la parte de aquí abajo, ¿qué información nos pide? Pues no. Nos pide asimismo el código de la cuenta, nombre de la cuenta, descripción de la deducción, normativa, valor en libros, porcentaje de deducción y valor de la deducción a considerar en base a la normativa aplicable. Si venimos aquí abajito, en el caso de que nuestra empresa aplique, este fue el cuadrito que nosotros debimos haber llenado, pues, ¿no? Al momento de hacer nuestra declaración. Entonces aquí tenemos todas las deducciones que el SRI o que la normativa tributaria nos puede dar a considerar. Tenemos deducciones por depreciación y amortización de maquinarias, tenemos por remuneraciones y beneficios sociales, gastos de seguros médicos, por intereses recibidos del sistema financiero, por gastos de publicidad, y así un montón de deducciones que en el caso de nosotros haber aplicado, debimos haberlo declarado y aplicaríamos a llenar este recuadro. En el caso de que en este caso, pues tenemos que no hay valores, la empresa no aplica, no tiene deducciones adicionales, entonces no aplicamos.
verificamos que esté llenada el encabezado y continuamos con el siguiente recuadro. Bien, ¿qué nos dice el anexo número 6? El anexo número 6 nos habla de diferencias temporarias por activos por impuestos diferidos y pasivos por impuestos diferidos. Asimismo, venimos y verificamos si tenemos activos por impuestos diferidos. En este caso, la empresa dice que por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes. También podría darse por diferencias temporarias. Y según acá, tenemos también por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta. Y aquí tenemos una amortización de pérdidas tributarias de años anteriores. En este caso, en el caso de aplicar, pues seguimos el formato y llenamos la información según lo que se requiere. Pues asimismo, toda esta información debemos tenerla de manera contable. Siempre nos va a pedir el número de la cuenta contable, el nombre de nuestra cuenta contable, el año de origen del crédito fiscal, en el caso de aplicar en lo que son activos por impuestos diferidos. Esto se puede dar por retenciones, anticipos de impuesto a la renta, impuesto a la salida de divisas, y llenamos la información según el cuadro que se nos diga. Tenemos un cuadro de observaciones en el caso de que tengamos observaciones, y asimismo tenemos los siguientes recuadros por los diferentes temas que tengan que ver con los activos por impuestos diferidos. Tenemos el tema de la amortización por pérdidas, tenemos también el tema por deterioro, y tenemos también por diferencias temporarias. En caso de que no apliquemos, como vimos aquí en esta empresa, en cada uno de los recuadros vamos a poner el no aplica. Ahora, en el anexo número 7 tenemos las deducciones laborales. Este no es tan complicado, es uno de los más sencillos. Simplemente tenemos que ver si nuestra empresa aplicó deducciones laborales por contratos con discapacidad o por sustitutos. Si la compañía aplicó a este beneficio por deducciones laborales, por tener empleados con cierto porcentaje de discapacidad, y podemos verificarlo en el formulario 101 de que efectivamente la compañía aplicó a esta deducción adicional, en este caso el casillero 810, llenamos la información, pues, ¿no?, que nos solicita. Nos pide información ya de nómina, número total de empleados bajo relación de dependencia. Esto lo podemos trabajar directamente con las planillas consolidadas del IES y llenar la información. En el caso de que no aplique, pues una vez más ponemos el no aplica en cada una de los recuadros, ¿no? Bien. Ahora, en el anexo número 8 nos habla sobre el detalle del uso del crédito tributario por impuesto a la renta y por impuesto a la salida de divisas. Entonces, aquí este cuadro tiene dos partes, ¿no? Nos dice, valor del crédito tributario devuelto por el SRI, pago indebido, pago en exceso, etcétera. Esto es en caso de que la compañía haya aplicado para la devolución de ciertos valores durante estos años, pues, ¿no? Aquí nos dice año 2021, año 2022 y año 2023. Si la compañía realizó reclamos en esos años, y los valores fueron devueltos, pues se los detalla de esta manera, pues, ¿no? Se pone el nombre de la cuenta, se pone el número contable, se pone el valor del crédito tributario generado, esto es en dólares, y asimismo aquí se va detallando qué valores nosotros recibimos por devoluciones de pagos indebidos, pagos en exceso, o etcétera, cualquier tipo de evolución. Y acá tenemos la segunda parte, que nos habla del valor del crédito tributario que se utiliza directamente en su declaración de impuesto a la renta. ¿Eso qué quiere decir? Los valores que nosotros, por concepto de crédito tributario, utilizamos para disminuir el pago del impuesto durante el año, pues, ¿no? En el año 2021, en el año 2022 y en el año 2023. Y estos valores se los detalla aquí de manera escalonada, hasta llegar al saldo que se tiene en el formulario 101 como crédito tributario acumulado en el activo, pues, ¿no? Bien.
En el caso asimismo de que no aplique, pues le ponemos no aplicar, ya que tenemos empresas que nunca hicieron una devolución y ya que tenemos empresas que por no generar un impuesto a la renta, pues no fue necesario de realizar o de disminuir el crédito tributario que han generado en años anteriores. Acá abajo se nos habla sobre impuesto a la salida de divisas, asimismo, valores de impuesto a la salida de divisas que nosotros utilizamos y valores de ICD que se utilizaron directamente en la declaración para disminuir el impuesto a la renta causado, ¿no? Y acá tenemos el valor del ICD devuelto por el SRI en el caso de que nosotros hayamos solicitado una devolución de dicho impuesto, pues, ¿no? En el caso de no aplicar, asimismo, le ponemos un no aplica. Bien, seguimos con el anexo 9, el cual nos habla sobre la revisión general del límite de deducciones. Aquí nos habla sobre el límite de deducciones de ciertos gastos, pues, ¿no? Gastos de gestión, tenemos aquí los gastos de gestión, tenemos los gastos de viaje, tenemos los gastos de promoción y publicidad, y tenemos los gastos de intereses por créditos del exterior. Y asimismo hay otros gastos de instalación, deterioro acumulado de cuentas incobrables, y otros gastos. Pues, ¿no? También tenemos acá donaciones, y asimismo tenemos que ir viendo qué nomás la compañía pudo aplicar, la compañía auditada. Recordemos que esto lo realiza el auditor externo, pues, ¿no? Y en el caso de que no lo realice el auditor externo y la compañía decida realizarlo ella misma, pues nosotros igual tenemos que revisarlo, ya que tenemos que emitir un informe, pues, ¿no? Y debemos revisarlo con mucha cautela, siempre revisando con los valores que se declararon en el formulario 101. Entonces, todos estos gastos que se detallan aquí nos dice que hay un límite de deducciones. Y esto lo podemos encontrar en el artículo 28 de los gastos generales deducibles, que se encuentra en el reglamento de aplicación de la LORTI. Asimismo está en el artículo 10 de la Ley del Régimen Tributario Interno, y ahí podemos ver los límites de deducciones, el cual son algunos, bueno, nos da un porcentaje según cuál es el límite de deducción, y si la empresa aplicó en ese periodo, pues, ¿no? En el caso de haber aplicado, pues llenamos simplemente los valores. Y aquí se nos dan los números de casilleros en el cual nosotros debimos haber declarado esos valores. En el caso de que estos casilleros estén en cero, pues no aplica, pues, ¿no? Y asimismo vamos a poner el no aplica en cada uno de los recuadros de todo el anexo, pues, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice el anexo número 10? Operaciones con el exterior. Tenemos que tener en cuenta que hay muchas empresas que son auditadas y tienen operaciones con el exterior, pues, ¿no? Puede ser con proveedores, puede ser con relacionadas. Entonces, en el caso de que nuestra compañía sí tenga operaciones con el exterior, pues llenamos simplemente la información que se nos pide, ¿no? Nos pide el número de casillero, del impuesto a la renta, el código de la cuenta, nombre de la cuenta. Y así como los demás anexos, siempre nos va a pedir consolidar la información que se declaró en el formulario 101, y nosotros tenemos de manera interna nuestra contabilidad. Nos va a pedir, como siempre, nos va a pedir normativa, nos va a pedir descripción de la transacción, y en este caso, pues ya información un poco más detallada, país de origen, creo que sí nos pide el nombre de la empresa, en el caso de que haya empresas relacionadas, más abajito, y todo eso debemos detallarlo aquí. En el caso de que nuestra empresa simplemente sus operaciones se limitan a lo que es el territorio nacional, pues ya sabremos que en todo este anexo no vamos a aplicar en ninguno de los recuadros. Y vamos a poner el no aplica en cada uno de los cuadritos para que quede entendido de que la empresa no aplica en ninguno de estos recuadros, ¿no? Bien. El anexo número 11 nos habla netamente
y específicamente del sector minero. Si nuestra empresa no está dentro del sector minero, no tendremos por qué pararle bola a este anexo y simplemente vamos a poner el no aplica. En el caso de que si hay una empresa que se dedique al sector minero, pues va a tener que llenar la información que ya le hemos trabajado en otros anexos, asimismo consolidando lo que está en el formulario 101 versus lo que está en nuestra contabilidad de manera interna. Nos pedirá normativa, pues la citamos y nos pedirá valores en el caso de transacciones que se muevan directamente con las cuentas relacionadas al sector minero. Y bien, ahí termina de llenar el anexo ICT. Recordemos que siempre debemos validar que en cada uno de los anexos esté llenado correctamente, cumpliendo siempre el formato. No hay que modificar el formato, no hay que moverle nada, no hay que agregar celdas, no hay que quitar celdas. El único caso en el cual sí les tocará agregar celdas va a ser en este formulario, en este anexo número 2, que es el anexo del mapeo, pero siempre respetando estos tres de aquí, pues, ¿no? Estas tres filas, que son el casillero, nombre del casillero y el valor declarado en el formulario 101. Y acá sí podemos entrar, combinar, pero siempre y cuando respetando también la fórmula de la diferencia para que nosotros podamos cuadrar con lo que se declaró en el formulario 101. Este es el anexo que va a tomar un poquito más de tiempo. Peor aún si no tienen un balance de comprobación de sumas y saldos, se les va a hacer un poco más complicado. Pero bueno, pues eh, todavía tenemos tiempo, todavía estamos a tiempo. Recuerden que según el noveno dígito del RUC, en el mes de julio se debe subir estos anexos para todas las empresas que tuvieron auditoría externa en el año 2023. Así que ya desde ya les recomiendo que lo vayan trabajando, pues, ¿no? Y no nos olvidemos de llenar el índice. Muchas personas se olvidan de llenar esto, si aplicamos, si no aplicamos. Entonces, siempre tengamos en cuenta llenar esta parte, pues, ¿no? Si aplicamos y si no aplicamos. Todo dependerá de cada tipo de empresa, qué movimientos tuvo durante el año, qué deducciones, qué ingresos exentos tuvo, según obviamente su actividad comercial y el giro del negocio que manejen, pues, ¿no? Bueno, no sé si tengan algunas preguntas, lo pueden hacer en el chat. En este caso, no sé si ya esté conectado el máster Cristian, si quiere acotar algo. Muchas Una gracias, Ricardo. preguntita. Ujú. Ricardo, dígame. ¿Este anexo lo hace el contador o tiene que hacer el auditor? Excelente pregunta. A ver, dentro de la ley de régimen tributario lo deja bien claro el Servicio de Rentas Internas. El anexo del informe de cumplimiento tributario lo hace el sujeto pasivo, el contribuyente, o sea, el contador de la empresa. El auditor externo se encarga de elaborar el informe de cumplimiento tributario que le indica a la administración tributaria si es que tuvo diferencias o no tuvo diferencias dentro del ejercicio fiscal. Pero la responsabilidad en sí es del contador que maneja la empresa, o sea, el sujeto pasivo, que es realmente la empresa que debe de llenar. El auditor no puede elaborar los anexos. Y aquí hay que dejarlo bien clarísimo, ¿no? A veces nosotros como auditores que somos, muchas veces eh, la competencia, muchas veces auditores por coger clientes, elaboran este anexo. Y eso nos perjudica a nosotros como auditores, nos perjudica. ¿Por qué? Porque el cliente piensa que yo como auditor soy el responsable de elaborar el anexo del informe de cumplimiento y no es así, ¿sí? Cada empresa es responsable de llenar. Recuerde, el auditor lo que hace es verificar si está razonablemente en los estados financieros. ¿En base a qué? En base a la información que el contador
me da o me entrega para yo hacer la revisión. Entonces, el auditor que le va a solicitar a la empresa es que el contador me envíe los anexos llenados y yo como auditor voy a revisar si es que hay alguna diferencia con el formulario 101 y lo voy a plasmar mediante el informe. Por tal razón es que cada contribuyente tiene que subir el informe para cumplir con esa obligación. ¿Ok? Entonces hay que dejarlo bien claro eso. Lamentablemente hay colegas que tienen su firma auditora que por captar clientes ellos lo hacen y no es así. Y por eso es que vienen los problemas porque a veces los clientes piensan de que esa es la obligación del auditor y no es así. Y me ha pasado, desgraciadamente me ha pasado que hay clientes que piensan que nosotros somos los responsables de elaborar el anexo y no, es el contador. Entonces es importante y por eso es que damos este curso para darle los lineamientos a usted como contador que se especialice en elaborar el informe de cumplimiento tributario. Recuerde, el informe no es otra cosa prácticamente es un anexo a la declaración del impuesto a la renta. Así de simple. Si usted realmente, lamentablemente, usted hizo las cosas mal, no hizo un mapeo de cuenta, hizo a término criollo, a la maldita sea el formulario 101, entonces no puede cuadrar con la información que se le va a subir a la administración tributaria. Entonces es aquí donde que nosotros como contadores tenemos que capacitarnos, ¿no es cierto? No solamente en llenar un formulario 101 a la maldita sea, no. Tenemos que cumplir primero. El informe de cumplimiento tributario es obligación para las empresas que tienen la obligación de contratar auditoría externa, sí, pero, ¿qué pasa con ese pero? Pero si yo no estoy obligado, ¿lo puedo hacer? Claro que usted lo puede hacer, porque eso le va a ayudar si es que usted está haciendo bien su impuesto a la renta. Recuerde, ahí vio el ingeniero Ricardo que nos enseñó que hay algunos anexos que usted tiene que verificar con lo que tú declaraste en el impuesto a la renta. Entonces, si yo hago mal mi impuesto a la renta, obviamente me va a salir diferencia. Entonces, así sea que usted no esté obligado a presentar este informe de cumplimiento tributario, usted como contador tiene que por lo menos tener un conocimiento básico de lo que debe de cumplirse ante la administración tributaria. Y muchas veces las personas piensan de que, no, es que yo no llevo auditoría externa, entonces no me interesa el curso, no. Tiene que usted tener conocimiento, porque en base a eso también la administración tributaria puede establecer lineamientos de auditoría, porque usted tiene muchas diferencias, y como tiene muchas diferencias, le hacen la auditoría. ¿Okay? También es esencial de que usted cumpla con estas obligaciones porque va a haber sanciones también, ¿no? Por eso es que nosotros hemos dado este curso de consideraciones impuestos a la salida al informe de cumplimiento tributario para que usted pueda tener un conocimiento básico adicional a esto para las personas que realmente quieran aprender, quieran ganar un poquito de experiencia. ¿Sí? Vamos a realizar un curso pagado de 2 días, el día lunes y martes, el próximo día lunes y martes, que tenemos 24 y 25 de junio. Vamos a tener un curso de 2 días a un costo, a un costo especial de $30. 2 días de capacitación, le vamos a entregar todo el material y vamos a ir elaborando, ¿no? De manera general cada uno de los anexos con el formulario 101 para que usted tenga a la mano esa información y pueda ahora sí brindar el servicio también, un fuente de ingresos, también brindar el servicio de hacer el llenado del informe de cumplimiento tributario. Ese es el objetivo. Recuerde que nosotros como contadores generamos fuentes de ingresos. El objetivo es que usted también se prepare para darle este tipo de servicio a aquellas empresas que no tienen conocimiento. ¿Ok? Perfecto, comunidad contable. Y si a lo mejor quieres capacitarte con prácticamente a nivel ya
profesional en la parte de las normas de información financiera. Recuerde que estamos aquí en el mes de julio, vamos a dictar nuestro primer diplomado en IF. Si usted está en la ciudad de Guayaquil, son 4 sábados el evento presencial, y si a lo mejor usted está en otra ciudad, lo puede también adquirir porque lo vamos a transmitir por Zoom en vivo. Son 4 días sábados donde vamos a plasmar todos los conocimientos, donde vamos a indicar cuáles son las normas que se usan aquí en el Ecuador, en las empresas, en las operaciones reales, que usted como contador tiene que saber plasmar correctamente para que esos estados financieros estén a valor razonable. ¿Ok? Perfecto, entonces los esperamos, y si usted quiere realmente tener un buen asesor a las manos, realmente a 24/7, tenemos nuestro grupo de WhatsApp que se llama Tu Contador en Línea, donde usted puede hacer las consultas necesarias. Tiene una suscripción de $30 al mes. Usted puede cancelar en cualquier momento por el mes, no hay ningún problema. El objetivo es que brindamos una herramienta para ese emprendedor contable para que pueda generar un ingreso adicional, y también obviamente para que usted pueda ganar experiencia. Si a lo mejor quiere una asesoría personalizada por Zoom, también tenemos nuestras asesorías personalizadas por Zoom. La hora tiene un costo de $30, donde comparto contigo privado, obviamente, los casos que tú quieras realmente tener un conocimiento, ¿ok? Entonces, realmente esto es una aportación que le hacemos a la comunidad contable. Si usted quiere realmente aprender cómo elaborar el informe de cumplimiento tributario, lo vamos a hacer el día lunes y martes con un precio especial de $30, ¿sí? Así sea que usted nunca ha llenado, primera vez que lo va a hacer, aquí, paso a paso lo vamos a hacer. El día de hoy le hemos dado unos lineamientos básicos nomás para que usted pueda realmente cumplir con esta obligación, ¿sí? Entonces, le quedo muy agradecido, comunidad contable. Los espero ver pronto en nuestros cursos que vamos a tener en el mes de julio, ¿sí? Y sobre todo en el diplomado de NIF. Ya no solamente nos quedan, creo que 10 cupos nada más. Ha sido todo un éxito. Realmente los colegas se quieren preparar cada día más. Ese es el objetivo, y el objetivo lo hacemos de manera presencial para que realmente sea un valor agregado. Y si tú estás en otra ciudad, no hay problema, también por Zoom lo transmitimos. Espero realmente llegar a demás ciudades con este formato, ¿ok? Les quedo muy agradecidos. Disculparán nomás las horas tarde, pero recién me desocupo de dictar un módulo de maestría en la Ecotec, porque soy docente de la Ecotec. Entonces, lo importante es darles un poquito de conocimientos para que ustedes realmente tengan experiencia en este tipo de informe, ¿ok? Les quedo muy agradecido y nos vemos pronto. Cuídense. Cualquier información me pueden escribir al 098-622-3937. Con todo gusto le envío el temario a mi equipo de trabajo. También usted se puede comunicar y con todo gusto le podemos ayudar. ¿Ok? Que tengan una excelente semana para cada uno de ustedes. Cuídense.